Vamos a ir a nuestras Biblias, querida iglesia, al libro de Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Quisiera decirles que mejor vayan al capítulo 7, por favor. Capítulo 7. Versículo 7, dice la Biblia así. De 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Quiero hablarles, hermanos, sobre el tema la responsabilidad de los hijos cuidar y ayudar a sus padres. Noé hizo algo que nunca se había hecho. Noé embarcó en una obra que no tenía planos, no tenía planos de alguien más, un ejemplo de alguien más. Siguió el llamado de Dios y las instrucciones de Dios, de algo imposible para él hacer. No sé exactamente todos los detalles. Alguien dijo, estaba escuchando un comentario sobre el diluvio, y cuando dice la Biblia que las cataratas se abrieron, las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos se abrieron, dicen que tuvo que haber sido una explosión una explosión masiva que explotó la tierra, y al instante todo estaba sumergido bajo agua. Y al mismo tiempo el cielo se abrió y cayó sobre el mundo las fuentes del cielo. Era imposible que la gente hubiera sobrevivido esa experiencia. Noé tenía que ser una arca con todas las medidas precisas para que aguantara ese golpe de agua, para que aguantara las olas inmensas, para que aguantara todos los animales que estaban dentro del arca, todo lo que habían hecho, más aparte la comida que subieron al arca. Todo tenía que estar exactamente a la medida de Dios. Pero Noé, por más que era un hombre justo, piadoso, llamado por Dios así, no hubiera podido hacer eso solo. Ocupó la ayuda de sus hijos. Yo creo que cuando Dios pensó en Noé, tuvo que pensar en sus hijos. Dios es un Dios así, que Él hace todos los cálculos necesarios. Él piensa de antemano o adelantado las cosas necesarias que se van a necesitar para que se logre lo que Él pide del hombre. Yo creo que Dios pensó en los hijos de Noé. Noé no pudo hacer el arca solo. Querido hermano, querido joven, señorita, cuando Dios te permitió nacer dentro de la familia que Él te ha dado, Él pensó en ti y pensó en tus padres, y pensó que este sería el núcleo necesario para hacer funcionar
la voluntad de Dios para esa familia. El problema nunca ha sido Dios, el problema siempre hemos sido nosotros, que hacemos el plan de Dios disfuncional. Como padres se nos olvida, se nos olvida que nuestros hijos son un préstamo de Dios, no nos pertenecen a nosotros, son herencia de Jehová. Somos mayordomos de sus vidas, que debemos de instruir a los hijos en la amonestación del Señor. Debemos de guiar a nuestros hijos a temer a Dios, a vivir para Dios. Y ellos tienen que descubrir el camino por sí mismos. Ellos tienen que elegir el camino por sí mismos. No podemos obligarles la fe, no podemos convertirlos en la fe, no podemos hacer que crean en Cristo, ni podemos hacer que se queden en la fe. Pero si hacemos nuestra parte y seguimos las instrucciones que Dios nos da, el plano que Dios nos dio, las instrucciones que Dios nos dio, y confiamos en Él, podremos como familia aguantar los golpes de las aguas, las olas grandísimas que van a golpear contra nuestra nave, y podamos sobrevivir y llegar a cumplir el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Parte del plan de Dios es que los hijos honren a papá y a mamá. Y una de las maneras que pueden los hijos honrar a mamá y papá es entender su responsabilidad de ayudar y cuidar a sus padres. El joven típico que crece en nuestros tiempos, en la sociedad en que vivimos, llega a creer que los padres le deben todo, que la responsabilidad de los padres es simplemente proveer para sus necesidades, pagar las cuentas de la casa, darles un techo donde vivir, darles comida y atender de ellos. Y cuando ellos ya se cansan de estar con sus padres, tienen la libertad de simplemente salirse de la casa y yo me voy y voy a ir ahora a hacer mi vida. Y lo terrible de eso es esto, que se olvidan de que Dios en su palabra no hace eso, no es el plan de Dios que los hijos abandonen a sus padres. Es más, el Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, declara una y otra vez en su ministerio terrenal que Él siempre hacía lo que le agradaba al Padre, que no quería hacer su voluntad, sino quería hacer la voluntad de su Padre. La semana pasada hablamos cómo los hijos deben de honrar a los padres. Ese asunto de honrar tiene que ver más con nuestra actitud hacia nuestros padres que lo que es simplemente obedecer. Querido hermano, escúcheme. Un hijo debe honrar a mamá y papá. Y si la gente secular, la gente que no teme a Dios, tiene la capacidad de honrar a patrones, honrar a personas, más nosotros como cristianos debemos de tener la capacidad y la comprensión espiritual de que es nuestro deber honrar a nuestros padres. La relación entre padres e hijos es muy importante. Yo creo que de ahí cuelga todo lo demás de esta vida. Vayan conmigo a Malaquías capítulo 4, por favor, versículo 6. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Noten el corazón de Dios. Malaquías 4, versículo 6. Dice la Biblia: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Entienda el versículo, hermano. Todo descansa sobre la relación entre los padres y los hijos. Dios dice: si no regresa el corazón de los padres hacia los hijos, si no regresa el corazón de los hijos hacia los padres, dice, yo voy a venir y herir la tierra con maldición. Todo descansa sobre nuestra relación con nuestros hijos. Querido padre, escúcheme, no hay nada más importante. Su negocio no es más importante, el hacer dinero no es más importante, su fama no es más importante, su deporte no es más importante, sus ambiciones, su visión y sus sueños no son más importantes. La cosa más importante de su vida es crear hijos en la amonestación del Señor, de tener una familia que viva para Dios. Esa es nuestra tarea más importante, ese es nuestro deber más importante. Y dentro de ese plan, querido hermano y querida hermana, y estoy hablando a los jóvenes, tú tienes la responsabilidad de honrar a tus padres, de tener una buena relación con ellos. Les llevo a Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, por favor.
Lucas capítulo 2. En el versículo 41, por favor, 2:41, dice la Biblia lo siguiente, versículo 41 del capítulo 2 de Lucas. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acababan la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció 3 días después, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Hay mucha tela que cortar en esos versículos. Le voy a decir, comenzando con esto, jóvenes, escúchame, aun cuando tus padres no te entienden, aun cuando tus padres no te entienden, aún ahí tú debes de honrar a tus padres. Jesús dice la Biblia aquí que ellos no entendían lo que salía, las palabras que salían de Jesús, no entendían cómo los negocios de mi padre, no estaban preparados ellos de que tan temprana edad ya estuviera pensando en su ministerio terrenal. Sabían quién era, sabía que era el Mesías, pero lo agarraron desprevenidos y no sabían lo que él decía. Pero aún así dice la Biblia que Jesús les obedeció, los honró y se regresó con ellos. Qué importante es entender ese principio, querido hermano. Escúcheme, muchas veces los hijos se frustran con mamá y papá porque mamá y papá no les entienden. A veces los hijos creen que los padres son incapaces de entenderles. Es más, a veces los hijos creen que mamá y papá ni siquiera se están esforzando para entenderles. Y creen que eso hace miserable su vida y quieres destruir y quieres robarme de mi felicidad. Yo quiero ser contenta, yo quiero ser contento y tú me haces la vida imposible. Ya déjame en paz, ya deja de hostigarme, ya deja de decirme. Usted no ha llegado a entender, joven y señorita, tu responsabilidad de honrar a mamá y papá. Te guste o no, lo comprendas o no, lo entiendas o no, tu deber ante Dios es honrar a papá y mamá, obedecerles, aun cuando no te entienden. Yo sé que los hijos creen que mamá y papá son tan anticuados que no entienden lo que ellos están haciendo. Es cierto, hay veces que padres, ¿verdad? No logran a captar algo malo que los hijos están haciendo. A veces los hijos son demasiado engañosos y logran hasta engañar a su mamá y papá. No es cosa de otro mundo, ha pasado muchas veces en la Biblia y en muchos casos reales, en muchos casos actuales de nuestra vida. Pero lo que quiero que entendamos es una cosa, que al fin del día, un hijo o una hija tiene que decidir si él o ella va a honrar a mamá y papá, porque pudiera ser como los demás que atrás de las espaldas de sus padres hacen cosas malas, vergüenzan a sus padres, traen reproche al nombre de su familia, traen vergüenza y dolor. ¿Y todo para qué? ¿Quién gana? ¿Quién gana en esa situación? Más que lo que causa es división y problemas dentro del hogar. Quiero que vean por favor Mateo 21, por favor, Mateo 21. El compromiso que un hijo tiene con papá. Mateo 21, por favor, versículo 33. Síganme, por favor, no se duerma esta tarde, por favor. Si alguien se está durmiendo a su lado, dele una cachetada en el amor de Cristo, por favor. Mateo 21, 33. Versículo 33, dice la Biblia: oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos.
Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Note, finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. ¿Qué padre no entiende este pasaje? Que cuando es como sentido común, es como una comprensión entre papá a papá. Es como algo que un padre, en toda su nobilidad y sinceridad, quizás su sencillez de pensar, este padre, a pesar de que eran hombres malos, que habían golpeado a sus siervos, pensó: cuando vi a mi hijo, no le van a hacer nada a él. Van a pensar que es como que si yo llegara, van a respetar las palabras de mi hijo, como que si yo les dijera. Quizás el papá pensó: pues estos hombres, por más malos que sean, también tienen hijos. De seguro no van a cruzar esa línea, de seguro no van a hacer nada con mi hijo. Pero dése cuenta lo que pasó. Versículo 37, finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es, ¿qué? El heredero. Ahora escúcheme. Lo que quiero enfatizar de ese pasaje, y ahorita vamos a continuar leyéndolo, es esto. Se supone, es implicado, que el hijo debe apoyar a papá. Joven, ¿tú apoyas a tu padre? ¿Tú respaldas a tu padre? ¿Estás honrando a tu papá con lo que él te enseñó? A lo mejor tu papá no fue el mejor papá, pero ¿qué te enseñó? ¿Estás honrando a tu papá con tu vida? ¿Tienes una buena familia? ¿Estás esforzándote para tener una buena familia, ya que a lo mejor su padre no fue el mejor padre, a lo mejor fracasó en su matrimonio, en su hogar, pero usted representa a su padre? Muchos de nosotros nos parecemos idéntico a papá. Muchos hasta nos pusieron su mismo nombre. Yo me llamo Andrés Gómez Jr. porque mi papá es Andrés Gómez Sr. Y yo le puse a mi hijo Andrés Gómez III. ¿Por qué? ¿Porque es lo que hacemos? No. Porque entendemos que hay algo simbólico. Hay algo que nuestros padres antes de nosotros quisieron hacer con nosotros. Ir a pasar una legacia, pasar una heredad, quizás pasar un idealismo, un sentir hacia los hijos. El joven y la señorita, más el joven, debe tener un compromiso con papá y mamá. Noten el versículo 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. A los demás lo golpearon, pero a este joven lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Claro que sí, es una historia que nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Dios el Padre envió a su Hijo a este mundo a salvar al pecador, y este mundo mató a su Hijo por nuestro pecado. Es lo que representa esa historia, pero el principio está ahí, mi hermano, que el Hijo es representante de su Padre. Este mundo lo sabe, el hombre más común lo entiende. Como hijos tenemos un deber de honrar y cuidar y respaldar y apoyar y cuidar de nuestros padres. Nótelo en 1 Timoteo 5:4. 1 Timoteo 5:4. Para algunos jóvenes sangrones y ingratos que quieren vivir su vida, quieren hacer su dinero, quieren olvidarse de mamá y papá, tienen sus riquezas, sus cuentas de ahorros aquí y allá, sus placeres, quieren vivir como le da la regalada y nunca piensan en mamá y papá. No que tu mamá y papá necesitan de ti, no, estás totalmente equivocado. No es como que tus padres están pidiendo como pediches o mendigando: ay, por favor, danos de tu ayuda. No, cualquier padre que ha creado un buen hijo, que es responsable y trabaja
trabaja no necesita de sus hijos para hacerla en esta vida. Pero tú te estás perdiendo una bendición muy grande de no portar y ayudar a tus padres. Qué bendición, qué satisfacción se siente de un hijo llegar a casa con una bolsita de mandado, de llenar el refri con un galoncito de leche y unos huevitos y unas tortillas de vez en cuando, sin que alguien le tenga que pedir el favor. Qué bendición es cuando un jovencito de 14, 15 años de edad tiene la oportunidad y ve que papá está muy ocupado toda la semana, y ese fin de semana llega y dice: ¿sabe qué? Este fin de semana, mientras mi papá todavía está descansando, me voy a despertar más tempranito y le voy a lavar el carro por fuera, voy a limpiarle el carro por dentro, para cuando él se meta en su carro pueda verlo limpio. Por lo menos que yo puedo hacer para aportar, para ayudar. Qué bendición es cuando la señorita del hogar toma la iniciativa para limpiar la cocina, para preparar quizás una sopita mientras mamá viene cansada del trabajo, de un día largo, de un fin de semana largo. Viene ella y toma la iniciativa de decir: yo voy a preparar la sopita, voy a preparar un caldito ahí para que podamos sentarnos y comer algo calientito mientras mamá se prepara una comida, una cena. Pero la diferencia, el problema es el espíritu que cargamos como hijos, que no sabemos cómo honrar y a obedecer a mamá y papá. Y pareciera que no tenemos una cultura cristiana. Querido hermano, antes de ser hispanos somos cristianos. 1 Timoteo 5:4, por favor, dice la palabra de Dios: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, note, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios. Dice la palabra de Dios que los hijos deben recompensar a sus padres. Ahora, ningún padre aquí, ningún buen padre, va a poner una carga sobre los hijos para demandar de ellos algún tipo de herencia o ganancia. Es más, lo que un buen padre quiere es que los hijos ahorren dinero, que los hijos aprendan a tener buen crédito en la sociedad, que corran bien sus finanzas, para que tengan ellos substancia y tengan ellos una buena reputación, y buenas puertas y oportunidades se abran en su vida, para que cuando ellos tengan necesidad de comprar una casa o hacer algo, puedan hacerlo y tengan cuidado de sus finanzas. Cualquier padre responsable quiere que los hijos tengan algo con sus vidas, hagan algo con sus vidas. Cualquier padre egoísta, cualquier padre no buen padre, quiere usar a sus hijos para hacer ganancia de ellos. Quieren usarlos para trabajar y que ellos le paguen los biles, que paguen las cuentas. Les hacen a las hijas y a los hijos olvidarse de sus sueños, de sus aspiraciones, de sus carreras, de sus estudios, porque ahora ellos tienen que trabajar para sostener las ambiciones de papá y mamá. Ojalá que ese saco no le quedó a nadie en esta noche. Nos da gusto cuando nuestros hijos tienen su ahorrito. Nos da gusto cuando nuestros hijos trabajan fuerte para tener su carrito. Nos da gusto cuando ellos compran su propio carro y ellos pagan las cuentas de su carro y la aseguranza de su carro y tienen el mantenimiento del carro y ellos pagan por... Eso es algo que nos agrada, porque vemos a nuestros hijos desarrollarse y crecer. Claro, como cualquier padre, si pudiéramos comprarle todas esas cosas a nuestros hijos, quizás lo haríamos, pero la realidad en el mundo que vivimos no se puede hacer eso. Pero gracias a Dios que sí pudimos darle la herencia a nuestros hijos de trabajar, de saber cómo trabajar, de saber cómo echarle ganas. Si quieren tener algunas cuantas cosas, algunos lujos, que ellos tienen que trabajar para ganárselo ellos mismos. Todos nuestros hijos por lo menos han tenido que trabajar por lo que tienen. Ellos lo han tenido que comprar. Si a duras penas nosotros, mi esposa y yo, andamos en trances, robando y haciendo acá, saltando bancos para sobrevivir. Estoy jugando con usted, algunos lo creyeron, es increíble. Pero note lo que la Biblia dice aquí: y a recompensar sus padres. Quiero preguntarte, joven señorita, ¿cómo has recompensado a tus padres? Por lo menos dale nietos a tus padres. Por lo menos cásate bien. Dales una buena boda a tus padres. Dale privilegio, señorita, a tu padre caminarte para entregarte.
Dale a tus padres, si ya estás casado, dales nietos, es lo que quieren. Han estado esperando toda su vida para tener nietos. Y tú quieres andar diciendo, es que no sé si quiero tener niños. Gracias a Dios que ellos no pensaron como tú piensas, si no, no estuvieras tú con vida. ¿Cómo recompensas a tus padres? Sabe, muchos jóvenes adultos que se casan después ya ni quieren visitar a mamá y papá. Ya no quieren llevar a los niños a ver a abuelita, abuelito. Y andan jugando juegos con ellos como que si son míos y si yo no quiero y esto y lo otro. Pero escúcheme, eso no es honrar a papá y mamá. Estoy tratando de cortar el cabello parejo, hermanos. No estoy tratando de buscar un ángulo. Simplemente estoy tirando la red. Si le queda, le queda. Y si no, pues no, tranquilo. Proverbios 27, porque sí hay hijos y hijas ingratas que quieren jugar con los sentimientos de los abuelos. Son ingratos. Quieren jugar con sus, como que, y luego, pero cuando ellos necesitan a mamá y papá, que puedes cuidar a nuestros hijos, ahí están rápido. Ya estoy llegando. Proverbios 27, note conmigo. Proverbios 27, dice la Biblia, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de quién. Noten la expresión, después de él. Déjese ir esto, querido hermano, joven, señorita. Les va a tocar hoy a ustedes. Agárrate esa verdad, después de él. Agarra esa verdad, después de él. Después de él. No puedes tú borrar esa verdad. Después de él. Después de él. Eso quiere decir que si tienes algo bueno en tu vida, si tú puedes decir, no, mira, yo estudié esto, yo logré esta carrera, yo tengo este título, me reconocen por esto y tengo esta habilidad y me favorecen acá y me eligen a mí acá y me escogen aquí acá. Después de él. Agarra esa verdad. Después de él. Si tienes algo bueno en tu vida, no puedes tú negarlo, que ha venido después de él. A lo mejor tú naciste sin papá. A lo mejor tu papá no está en el escenario. A lo mejor tu papá no es parte de tu vida. A lo mejor así te tocó crecer a ti. Pero no cabe duda que tienes una mamá que se ha esforzado, ha trabajado arduamente para hacerte la vida lo más normal posible. Se ha hecho el papel muchas veces de papá y mamá, tratando de crearte a ti de la mejor manera y más aún en la fe. No es fácil ser padre soltero. No es fácil ser mamá soltera. Y tantos aquí jóvenes que han experimentado eso, que vienen de un hogar donde mamá los ha criado, ha tenido que criar sola, donde papá ha tenido que criarlos solos. Más tú que nadie más en el mundo deberías estar agradecido con mamá y con papá. Con más razón del esfuerzo y el sacrificio, lo que ellos han hecho para crearte a ti. No ha sido fácil, especialmente contigo, que eres necio, eres cabezón y eres la palabra que busco es stubborn. ¿Qué es stubborn? Ya lo dije, necio. Eres testarudo, es la palabra que buscaba. Terco, que tiene que ser a tu manera, y que no me gusta acá, y aquí me gusta solo Captain Crunch, y que la Little Caesars, y no me gusta eso, no le pongas ketchup en mi sándwich, no le pongas mayonesa, no me gusta la mayonesa. Eso es antibíblico, hermanos. Y tiene que andar tu mami allá, ¿cómo quieres los huevitos así medio? Ok, no quieres ninguna quemada en la tortilla. Ahí está la mamá velando que la tortilla no se le queme ni nada, porque si no el niño no lo quiere comer. Y el ñoño tiene 32 años de edad ya. Salmo 128, por favor. Salmo 128, por favor. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos.
cuando comieres el trabajo de tus manos, note, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Ni siquiera, hermano, escúcheme, hermana, escúcheme, y esto no es el tema de la noche, pero ni siquiera la mujer sobrelleva ¿cómo le diría? Brinca la influencia directa de papá, ya sea que la bendición de Dios descansa sobre papá o no. Ni siquiera la mujer puede escaparse de eso. La mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Lo que quiero decirte es, si tú te has criado sin papá en tu vida y aún así tienes bienaventuranzas, aún así tienes bendiciones, aún así estás en la voluntad de Dios, a lo mejor eso ya pasó hace años atrás, pero te encuentras en la iglesia con tu familia, con tus hijos, criando tus hijos, y fuiste criado por una mamá soltera. Dale gracias a Dios que a pesar de que no tenías papá en tu vida, tu mamá hizo lo posible para encaminarte en las cosas del Señor. Estoy cansado de tanta ingratitud. Éxodo 21:15, por favor. Éxodo 21:15. Éxodo 21:15. El que hiriere a su padre y a su madre, ¿qué dice? Morirá. Imagínense cuántos jóvenes morirían ahorita mismo. ¡Pum! Si éramos con la iglesia en el Nuevo Testamento, que estuviéramos jalando cuerpos para afuera de la iglesia. ¿Cuántos jóvenes aquí han herido a mamá y papá? ¿Cuántos hijos no les hemos dicho eso a nuestros padres? I hate you. Te odio. O si no, que algún hijo o alguna hija ha hecho esto en la cara de su mamá y papá. O peor, llegan a la mesa y le sirve su mamá al plato. I'm not hungry. I don't want to eat. Y la mamá diciéndolo, lo poco que tengo, lo poco que tenemos. Me esforcé para hacerte un platito calientito. Oh, yo sé que no es steak, yo sé que no son costillas y no es Texas barbecue, no. Pero te lo hice con amor. ¿Cuántos hijos ingratos, malcriados? I don't want to eat that. Me da asco. Dice Dios tan seriamente, el que hiriere a su padre y a su madre, morirá. Yo le he dicho a mis hijos que si ellos van por los Yankees, me van a lastimar. Ellos saben, si quieren romper el corazón de su padre, de ir por otro equipo, de que no le vayan a los Lakers, no los reconocería yo. Tendría que investigar su acta de nacimiento, porque no jugamos con eso, porque es nada más el deporte. Pero el punto que quiero hacer es que para un padre, aún esas cosas son importantes, que los hijos apoyen a papá. No es irrelevante a lo eterno, yo sé que no es importante, pero un padre quiere tener el corazón de los hijos, aún en esos detalles. Pobre los hermanos Ochoa, todas ellas tienen que darle a Cruz Azul. Es más, ahorita todas se persinaron, creo que yo miré eso. Pero sabe, es nomás un deporte. Y suena como, pero aún en esos detallitos, los hijos pueden
complacer a su papá. No es tanto el miserable deporte, es complacer el gusto de papá. Papá quiere otra vez sentarse y la tradición en Thanksgiving, y tenemos que sentarnos y todos dar un testimonio de acción de gracias. Te toca a ti. Doy gracias a Dios por la salvación. Y papá está ahí en el momento diciendo: yo sé que soy un miserable padre, no la sé hacer y la he regado muchas veces, pero por lo menos denme en este momento, conéctense conmigo, denme el placer de que por lo menos somos todavía una familia que podemos juntos venir y dar gracias a Dios. Denme esto, por lo menos no seas tan egoísta, tan ingrato de robarme la oportunidad de tener estas memorias. Y mi hermano, lo que estoy queriendo dejar de tener como hijos, debemos a nuestros padres una recompensa, una honra así de detallado. ¿Por qué? Porque es lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Dirá. ¿Por qué, pastor? Porque nuestra relación con nuestro Padre es un ejemplo de la relación que debemos de tener con nuestro Padre celestial. Y qué difícil es tener una buena relación con nuestro Padre celestial cuando tiramos a nuestros padres por la ventana. Pues qué fácil más no honrar a papá y mamá, porque no me interesa los gustos de papá. Pues por supuesto se le va a hacer más fácil al joven y la señorita tener la misma relación con el Padre celestial. Proverbios 17:25. Proverbios 17:25. Todavía estoy sintiendo los efectos secundarios de ayer, la comida. Proverbios 17:25. Dice la Biblia: el hijo necio es, ¿qué, hermanos? Pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Imagínense llegar a ser pesadumbre y amargura de tus padres. Note el versículo 21 ahí mismo. El que engendra al insensato, para su tristeza, ¿qué dice? Engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Dios entiende que los hijos van a tener un rol, un papel muy importante en que nosotros nos sintamos felices. Escúchame, por favor, esto aquí quiere llegar. Hijos, agarra esta verdad. Tus padres tienen un acusador de los hermanos, el diablo, que constantemente les está diciendo: tú eres un miserable padre, tú la regaste como ejemplo de mamá, tú a veces abusaste de tus hijos con tus corajes, no estabas ahí para ellos cuando querían que estuvieras ahí, no los creaste bien, te vieron peleando, te resienten por esas cosas, no tuviste para darles regalos de Navidad, no tuviste lo para darles a ellos lo que otros niños, y constantemente el diablo está acusando a mamá y papá. Y Dios tiene un secreto, que Dios sabe que mamá y papá son imperfectos y te han fallado, pero dice Dios: mi secreto es este, que puedo usar a los hijos para traer alegría a este padre que ha fallado, que es un fracaso. Nomás mire su cara. Dios dice: puedo, con un secreto, a pesar de que este hombre ha fallado y tiene el diablo diciéndole todo el tiempo sus errores, que Él puede traerle alegría a su padre. Y no hay cosa más importante en la vida de este hombre. Dejaría todo el mundo atrás por tener la alegría de su hijo. ¿Sí o no, querido hombre? Siéntese, por favor. Y qué gachos somos como hijos de que pudiéramos ser la alegría de nuestros padres, y en vez de ser una alegría a nuestros padres, les herimos. De por sí somos un fracaso. Nuestros padres no nos enseñaron a ser padres. Es más, nos echaron a perder. Y luego, para que nuestros hijos no lo embarren en la cara, portándose mal, rebelándose,
haciendo algo malo, quebrantando nuestro corazón. Dice Dios, no lo quiero que sea así. No fue mi plan. Mi plan fue que los hijos sean la alegría de mamá y papá. Yo sé que no son muy perfectos padres. Yo sé que en todo el mundo no hay perfectos padres. El único perfecto padre es Dios. Pero si lograran esos hijos hacer feliz a mamá y papá, hacerlos alegres, a contentarlos a ellos, a recordarles que sí hay cosas buenas, tiene que haber algo bueno que hicieron, algo de la gracia de Dios que todavía pueden ver en sus hijos. O si pudieran hacerlo ellos con sus padres, entonces van a aprender a contentarme a mí, que yo sí soy perfecto, dice Dios. Nabot rehusó vender la heredad de su padre. Cuando vino el rey malvado, el mandilón, queriendo exigirle esa heredad, Nabot no quiso y dijo, no, esta heredad le costó mucho a mi papá. Esto le costó mucho. No le puedo nomás dar así. Perdón, rey, pero no, esta es una heredad que mi padre me pasó a mí. Joven señorita, tu pureza, tu testimonio, tu vida, tú vales más para darlo tan libremente, para echar a perder tu vida. Tú vales más. Hay unos padres que Dios te ha dado, que esa heredad que ellos tienen, tú eres parte de esa heredad. No la des tan fácilmente. Honra a tu mamá y papá. Pelea por tu pureza. Pelea por tu testimonio. No dejes engañarte por un sinvergüenza que te dice que te ama. No dejes engañarte por una bruja que te dice que te ama y va a arruinar tu vida. Pelea por la heredad de tu padre. Pelea por la heredad de tu padre. Honra a tu mamá y tu papá. Pelea por ello. Eso es honrar a mamá y papá. Sé fiel a los amigos de tu padre. Proverbios 27, ya voy a terminar. Agarra esta verdad, jóvenes. Sé fiel a los amigos de tus padres. Proverbios 27:10 dice la Biblia, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano que. Joven, honra y respeta los amigos de tus padres. Cuando los amigos de tus padres pasen por tu camino, asegúrate tú de saludarles. Hermano, ¿cómo está? Hermana, Dios les bendiga. Porque son los amigos de tus padres. Y en esta vida no es muy fácil tener verdaderos amigos. Debemos de cuidar a nuestros padres cuando sean ya viejos. Les voy a enseñar unos versículos más y ya termino, literalmente. Levíticos 19. A esto no se aplica porque aquí no hay gente ya de tercera edad, muchos ya todos son jovencitos, o voy a ir rápido por este tema aquí. Levíticos 19, estoy diciendo eso jugando obviamente. Levíticos 19:32, dice la Biblia aquí. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Joven, ¿cómo tratas tú a tus abuelitos? ¿Cómo tratas tú a los abuelitos? Llegó el día de los abuelos y muchos de los abuelitos quizás estaban aquí con ansiedad, ansiosos de que los nietos, alguien quisiera tomar foto con ellos. Pero llegó el día de los abuelitos y ni los arrimaron a las fotos. No hay nada más precioso de una abuelita y un abuelito. Yo no tuve la experiencia de tener una relación con un abuelo. Mis dos abuelos murieron antes de que yo llegara al conocimiento. Mis dos abuelitas sí las conocí. Una me ayudó en la crianza. Con mi mamá me mandaba a México seguido y mi abuelita me cuidaba los veranos.
La otra abuelita tuve una relación muy distanciada de ella. Realmente no la conocí hasta ya después. Incluso la cuidamos por un tiempo en nuestra casa. Le llegó a dar ¿cómo se dice cuando pierden la mente? La memoria. Y mi esposa la tenía que atender, bañarla, darle de comer, cambiarla. Yo llegaba anoche del ministerio y llegaba por la frente de la casa y chequeaba su recámara a ver si todo estaba bien y me iba yo a dormir. En la mañana ella despertaba a mi esposa y le decía: Jessica, se metió un hombre en la casa y vino a verme y vino en un helicóptero y quiere venir a buscarme y me quiere robar. Y mi esposa, con mucho cariño y cuidado, la atendía. Decía: no, doña Luisa, no, todo está bien, no se preocupe. Era Andy, que llegó tarde de la iglesia. Eso es lo único que yo recuerdo y la experiencia que tuve con mis abuelitas. Yo hubiera querido tener un acercamiento más con mis abuelos. No me estoy quejando. Simplemente ahora, como abuelo, yo hubiera querido tener una relación más cercana con mi abuelo. ¿Cuántos aquí tuvieron la dicha de poder crecer conociendo y tener una buena relación con sus abuelos? Levante la mano. Cuéntese bendecido. Por último, los hijos tienen la responsabilidad y el deber de darle el corazón a sus padres. Ya lo leímos, pero Malaquías 4:6 nos dice la palabra de Dios. Y aquí termino. Malaquías 4:6 dice la Biblia: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Joven, señorita, dale tu corazón a tus padres. Dale el corazón a tus padres. Nomás deja de jugar juegos y dile a tu papá: papá, aquí está mi corazón. Va a estar en tus manos. No le voy a dar mi corazón a alguien más sin antes dárselo a ti. Lo que tú digas, papá. Mamá, aquí está mi corazón. Lo que tú digas, mamá. Yo quiero honrarte a ti. Yo quiero que tú tengas mi corazón. Ese es el deber y responsabilidad de los hijos. Quiero decirlo y terminar en oración. Si usted hace contrario a lo que se ha enseñado esta noche, usted tiene la libertad de hacerlo. Tiene la libertad a su propia opinión. Pero Dios toma muy en serio a aquellos hijos que no honran a sus padres. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra.